Feliz año de verdad, que sea un año próspero en el Señor. Algo que Rebe dijo ahora, antes de empezar la semillita y anunciando la semillita, era que era un devocional y que también es parte de la palabra. Cuando yo me puse a hacer esto, bueno, cuando yo fui motivada porque yo le dije a don Gerardo y a Rebe que yo lo quería hacer, eso fue lo que Dios más me motivó, que esta cápsula informativa o esta pequeña parte o porción de la palabra que cada hermano viene y se para aquí y la comparte con ustedes, es para que ustedes tengan una herramienta más o para que nosotros tengamos una herramienta más durante la semana. No solo lo que el pastor nos enseña o lo que aprendemos aquí, sino también para tener una herramienta más. Yo no sé si ustedes vuelven hacia atrás, hacia el 2022 y se acuerdan por lo menos de una semillita. ¿Algunos se acuerdan? De alguna semillita, una que sea. Adoración. Hablamos de temor también. Hablamos también de ser agradecidos. O sea, esas cosas, hermanos, es para que nosotros nos las llevemos aquí y la pongamos en práctica. Entonces, por eso es que estamos aquí de pie, ¿ok? Y estamos aquí también compartiendo esta porción de la palabra. A mí me llamó mucho la atención, son 5 minutos, ¿verdad? A mí me llamó mucho la atención la alabanza porque entre las cosas que doña Vivian como expresado, que el Espíritu le hacía decir, era que Dios siempre ha estado ahí. Y vamos a hacer una pequeña dinámica de un segundo. Ustedes como yo le digo a los chiquillos míos, bueno, ustedes saben que yo soy maestra preescolar, entonces eso se me sale mucho, no se sientan ofendidos ni mucho menos, pero a mí se me sale mucho eso de lo de chicos, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer una pequeña dinámica, lo más chiquitita. Ustedes van a cerrar los ojos, van a encender el televisor de la imaginación, la pantalla de la imaginación, y van a devolverse al 2022 y van a recordar solo una cosa que para ustedes ha sido muy significativa y que ustedes de verdad puedan pensar, Dios estuvo ahí. Hermano, hágalo. Si no quiere cerrar los ojos, baje la cabeza. Nadie lo está viendo, es usted con Dios. Usted con Dios. Un segundo. Amén. Alguno que me quiera decir dónde estuvo Dios en el 2022, en alguna cosa. Vamos, hermanos. Sí, mami. Amén. Ven, hermanos, y una persona que su corazón, podríamos decir en este momento, no está bien con Dios, pero Dios estuvo ahí. Eso es muy importante que usted se lo lleve hoy ahí en su corazón. Dios va a estar ahí. Dice, nada nos transmite más seguridad que saber que Dios está con nosotros. Cuando tenemos esa noción, todo parece más fácil porque sabemos que no estamos solos. Amén. La que sigue. Pero vean qué importante es eso también. Pero si Dios está conmigo, ¿por qué suceden cosas que muchas veces no entendemos? Eso nos lo preguntamos muchas veces. El hecho de que Dios esté con nosotros no significa que nunca vamos a tener aflicciones, circunstancias. Hay momentos en que las pasamos por dificultades, pero eso no significa que Dios nos abandonó. Entonces vamos a ir rápidamente, así lo más rápido a Josué, a ese Josué 1:9, ese Josué 1:9 que no lo sabemos de memoria, pero es que yo les voy a enseñar algo que Dios me mostró hoy en la mañana y tengo que decírselos antes de que yo me baje de aquí. Dice la palabra, vean qué bonito lo que dice, ya te he ordenado, eso es una, o sea, eso es una orden, algo que usted tiene que hacer en lengua española, eso es una acción, algo que usted tiene que hacer, ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que cada uno de ustedes vayan.
A donde quiera que ustedes vayan, si ustedes van a caminar, ahí va el Señor. Si ustedes van en el bus, ahí va el Señor. Si ustedes van en el carro, ahí va a estar el Señor. Hermanos, acuérdense, Dios va a estar con nosotros todos los días de nuestras vidas, porque así Él lo prometió. Amén. Y les voy a enseñar otra cosita más. En Isaías 41:10. Dice, así que no temamos porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. O sea, Él siempre nos va a sostener. Y vean qué bonito lo que a mí el Señor me enseñó hoy, porque yo le decía al Señor, Señor, ¿cómo hacemos para que de verdad nosotros no se nos olvide la palabra? Señor, ¿cómo hacemos para que nosotros de verdad, esa palabra se nos interiorice y vaya a nuestro corazón? Pero vean, Dios es tan Dios que nos dio técnicas de estudio. ¿Ustedes saben eso? Dios es Dios y nos dio técnicas de estudio. Y en Deuteronomio 6:1-6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. O sea, esto que hemos leído, y las repetirás a tus hijos y ya las hablarás y de ellas estando en tu casa. Miren, eso son técnicas de estudio. Chicos, perdón, hermanos, son técnicas que nosotros vamos a estar repitiendo en nuestras casas, repitiéndolo para nosotros mismos. Él va a estar ahí. Y hazlo recto, perdón, me equivoqué. Y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermanos, estos son formas de aprendizaje para los que enseñamos. Sabemos que hay aprendizaje visual, hay aprendizaje auditivo, hay aprendizaje kinestésico. Hermanos, el kinestésico habla de eso, de que usted escriba, de que usted subraye, de que usted hable, de que usted busque cuál es su forma más correcta para enseñarse, no a los demás, sino a usted mismo. Y para que usted hoy se vaya con esto. Dios está ahí en cada circunstancia, en cada momento que cada uno de nosotros vivamos, Dios está ahí. Y vamos a terminar, ya me voy a bajar de aquí. Y dice, en medio de los desafíos y de las aflicciones, Dios está presente y nos ayuda a soportar. Cuando perseveremos en los malos momentos o en los buenos momentos también, ¿por qué no? Ganamos madurez y crecemos en nuestra vida espiritual. Amén. Aleluya, aleluya. Muy buenos días. El Señor les bendiga. El Señor les bendiga más. ¿Cuántos estamos agradecidos con el Señor por tanta gracia y misericordia, verdad? Su favor, su misericordia nunca falla. Su poder para siempre es amén. Así es. Bueno, darles un cordial saludo. Feliz año. Las que nos hemos visto. El domingo pasado estuvimos aquí en la tarde. Los que pudieron estar. Tuvimos un gran tiempo, un buen café con el pastor, riquísimo, ¿verdad? Me quedó ese café y esas galletas. Así es que siempre tenemos actividades para que usted también sea parte de esto. Saludar a los que están ahí, nuestros hermanos amados en Facebook Live y en la plataforma de Zoom. Un gran saludo y que estemos orando. Yo quiero que estemos orando por la hermana, por Carmencita Agüero. Ella está un poquito afectadita ahí en la parte de salud. Apoyémosla en oración. Igualmente saludar a doña Carmen Brenes, que ahí está con Marco, creo. Una gran bendición siempre, doña Carmen. Le recordamos con mucho cariño. Igual a todos los que están ahí conectados. Por ahí está Ania, por ahí está Elena. Por ahí vi a un poco de gente que hoy están posiblemente desde sus casitas o desde su lugar de vacaciones. Pero bueno, también se vale. Amén. Se vale disfrutar, se vale descansar. Así es que a la familia de Eduardo también, a Eric, a doña Fanny González, Giselle Cordero, a Juan José Chavarría, a Alcira, a Laura, a doña Nereida, a Pamela, a doña María. Así es que bastantes que están ahí esta mañana. Bendiciones, gracias por estar conectados, pero siempre les esperamos aquí. Como decía Rebe, para nosotros es muy importante verles aquí en medio de la casa, esta que es tu iglesia, tu casa, tu familia. Amén. Bueno, vamos a ir a la palabra. Bendecir a los hermanos, gracias familia que nos están visitando esta mañana. Estamos aquí deseosos siempre de servirles y aquí en esta iglesia no tenemos toda la verdad, pero la buscamos día a día
que en el favor de Dios. Así es que siéntanse bienvenidos todos y todas. Bien, hermanos, quiero hacer un pequeño repaso. Hemos iniciado el domingo 1 de enero, empezamos con una serie que es Creciendo en nuestra fe. Creciendo en nuestra fe, ya vamos por la parte 3, hermanos. Ve qué rápido. Alguien me dijo, pastor, pero ¿cómo la 3? Sí, le digo, porque es que el miércoles tuvimos la segunda parte. Los que estuvieron conectados el miércoles, si usted quiere conectarse, háganoslo saber siempre. Le mandamos el link. Estamos conectados los miércoles en el discipulado a través de la plataforma de Zoom. ¿Ok? Entonces, el miércoles tuvimos la segunda parte, pero permítanme hacerles un breve repaso para que ustedes se queden también con esta parte de lo que compartimos este miércoles anterior. Y estuvimos hablando el miércoles anterior con respecto también a la parte de la fe, que a través de las escrituras dijimos, hemos descubierto que algunas cosas están pasando. ¿Cuál es la medida de fe? Fue lo que estuvimos viendo el miércoles en el discipulado. La fe es un don de Dios para que nadie se gloríe, dice el apóstol, o como dice Romanos 12:3, para que no pensemos más alto de nosotros mismos de lo que debemos de pensar. Interesante porque el apóstol Pablo, y comentábamos el miércoles, dice que la fe es un don de Dios, es don de Dios. La fe no es un asunto suyo o mío. Yo no tengo fe, a mí se me fue dada una medida de fe y esa medida de fe es la que Dios ha traído a mi corazón, a mi vida, para que yo pueda caminar en todo lo que Él quiere que yo camine. Igual el apóstol Pablo dice, ¿para qué? Para que no pensemos más alto de nosotros mismos de lo que debemos de pensar. El apóstol Pablo dice, la fe es algo que Dios te dio para que usted también no se gloríe en ninguna otra cosa, que usted no piense que usted es más carga, iba a decir. Soy como la niña Giselle, ya chicos. Pero de verdad, el apóstol dice, para que usted no se crea que usted supercarga y que usted sí es cierto que es el hombre de fe, la mujer de fe. No, que nadie se crea más. Usted y yo recibimos una medida de fe suficiente para poder seguir a Cristo, para poder tener revelación por el Espíritu Santo y la palabra, porque esa medida de fe es suficiente. Y el apóstol Pablo habla de eso. Ahora dice también, estuvimos hablando el miércoles, que seremos juzgados por lo que elegimos creer. La forma que interpretamos lo que sucedió es lo que a nosotros nos va a hacer ver cómo es que la fe va a tener un lugar muy interesante. Ahora, yo decía, todos tenemos una medida de fe, todos tenemos un momento en el que Dios nos dio a través de su Espíritu Santo, y una vez a la confesión de la fe de que Jesucristo es el Señor, hay una medida de fe que se nos regaló. Pero sin embargo, aparecen las escrituras en varios lugares, por ejemplo, en Romanos capítulo 14. Ven qué interesante, porque el apóstol otra vez en Romanos, acompáñenme por favor a Romanos capítulo 14 en el verso 1. Romanos 14:1 dice lo siguiente. En Romanos 14:1 el apóstol Pablo dice de alguien, de un grupo, de persona, de un individuo, y habla de una fe. Entonces hablamos un poquito el miércoles sobre todo cómo a través de la escritura descubrimos que hay niveles de fe. Y aquí 14:1 de Romanos dice, reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Parece que el apóstol Pablo dice, hay algunos que son débiles en la fe, que tenemos que recibirlos. No empecemos a tener discusiones con algunos que son débiles en la fe. ¿Cuál es el débil en la fe? No es que no tenga fe, es que aún esta fe no ha sido trabajada, no ha sido moderada, no ha sido llevada adelante en medio de los procesos de la vida normal, natural de nosotros los hijos de Dios. No es lo mismo cuando usted empezó la vida cristiana a que usted ya, después de un tiempo, usted ya es otra persona. Usted es una persona madura espiritualmente. Su fe ha sido arraigada en muchas áreas, pero hay personas que son débiles en la fe. Y el apóstol comenta con respecto a eso. Igualmente, hay algunos, y se acuerdan aquel pasaje, Jesús va en la barca y la barca empieza a moverse para todo lado. Los discípulos que habían visto prodigios, señales y milagros de Jesús, les dice y despierta, Señor, ¿cómo que no tienes cuidado de nosotros? ¿No ves que perecemos? Y el Señor les dijo, ¿por qué ustedes son hombres de poca fe?
Pareciera que entonces hay otro sector, otra parte del individuo, del ser humano, que tienen poca fe. Y alguien pudiera decir, qué tremendo, porque, hermanos, usted sabe lo que es ver a Jesús. El capítulo anterior a este Mateo, capítulo 28, creo que anda por ahí. No, vamos a decirles bien. Sí, Mateo capítulo 8. Del verso 23 al 26, les dice Jesús que tienen poca fe, pero ellos habían visto muchas cosas de Jesús. Ellos habían visto cómo Jesús había sanado. Ellos habían visto cómo Jesús había hecho tantas cosas. Sin embargo, la fe está reducida y les dice, ustedes tienen muy poca fe. Hay otros textos y voy a referirme solo a uno que el miércoles vimos, que está en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 19. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 19. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 19. Estamos por ahí. Vean lo que el apóstol le dice a Timoteo. Y mantengas la fe y la buena conciencia, que por desecharlas algunos naufragaron en cuanto a la fe. El apóstol viene diciéndole en verso 18, Timoteo, hijo mío, te encargo este mandamiento para que, conforme a las profecías que antes se hicieron acerca de ti, presentes por ellas la buena batalla. Y la buena batalla, y le dice, y mantengas la fe y la buena conducta, la buena conciencia, que por desecharlas algunos naufragaron en cuanto a la fe. Pareciera, el apóstol Pablo le está diciendo, Timoteo, tenga cuidado, porque algunos han naufragado, algunos han desechado, algunos pareciera que la fe no les asistió de la forma adecuada, no la recibieron de la forma adecuada y por lo tanto han naufragado. Entonces tenemos personas que también en medio de esto de la fe, es una fe que efectivamente, hermanos, no se persevera. Hay que ser perseverantes en la fe. Bueno, el miércoles estuvimos comentando también otras muchas cosas y dijimos no solo que Dios existe, sino que Él es fiel. Sigue siendo una elección de tu vida creer y creerle. El domingo primero que hablamos con respecto a la palabra fe, dijimos que en el hebreo se lee de derecha a izquierda. Entonces, cuando leemos fe de derecha a izquierda, la primera palabra que aparecía era la letra E. Y la letra E implica existencia. Nadie tiene un problema con la existencia de Dios. Aún los grupos minoritarios o grupos, algunas personas que se dicen ser no creyentes en Dios o no confesionarios de Dios o ateos, aún estos tienen que hacer defensa para darle a entender al mundo o a las personas o a ellos mismos que Dios no existe. Al final, la existencia de Dios nunca será un problema. Es más, las escrituras no escriben ningún libro sobre la existencia de Dios. Sabemos que Dios existe. Sabemos que en capítulo 3, en el libro de Génesis, cuando Satanás viene, la serpiente viene a tentar a Adán y a Eva, lo primero que la serpiente le dice no es que Dios no existe. No, Satanás les dice, sabe Dios que si ustedes comen de esto, ¿cómo le dijo? Sabe Dios. Es decir, la existencia de Dios no ha sido cuestionada. Por eso el tema de fe es un tema que necesitamos seguir trabajando nosotros como hijos de Dios, como iglesia, como creyentes, como familias, porque la existencia de Dios no es el problema. El problema de nosotros es en la fidelidad, que es la letra F. Y la F implica la fidelidad de Dios. El pueblo de Israel, cuando se apartó de Dios, no se apartó porque pensaban que Dios no existía. No, se apartaban cuando no entendieron que Dios es fiel a pesar de todas las cosas. Y entonces, cuando hablamos de la existencia de Dios, no hay un problema, pero sí cuando la fidelidad de Dios aparece para nosotros en esta parte de fe, no es una fe que está asegurada. Muchas veces nosotros no dejamos de creer que Dios existe, pero sí nos cuesta en la dificultad, en la circunstancia, entender que Él sigue siendo fiel. Amén, hermanos, o solo a mí me pasa. Bueno, Él sigue siendo fiel. Ahora, esta es nuestra elección. Por eso seremos juzgados por lo que elegimos creer, porque la forma en que interpretemos lo que sucedió.
hará que nosotros caminemos por ese camino. Si yo creo que Dios está persiguiéndome en toda su fidelidad, ahora que Gis compartía este espacio de la semillita, nos hacía ver, hermanos, en cuanto y en todo lo que hemos estado, Dios siempre ha permanecido. A veces a nosotros nos parece que no, algunos en las circunstancias sencillamente decimos, Señor, pero ¿cómo es posible? Es que yo no te veo, es que yo no te escucho, es que ¿dónde estás? Pero Dios siempre ha estado. La existencia de Dios es una realidad. Gracias, amado. Así es que, bueno, vamos adelante. Vamos a tocar el tema de esta mañana que nos corresponde a la parte 3 y aparece en el capítulo 9, Juan capítulo 9, vamos a estar solamente por ahí en Juan, y si saltamos a otro tema o a otro texto, pues se les haré saber, pero básicamente lo he concentrado en Juan capítulo 9, en donde se desarrolla uno de los grandes milagros, el desarrollo de una fe, creciendo en fe. Veamos a los diferentes hombres en el desarrollo de lo que es la fe. Sin embargo, vamos primero al texto en Juan capítulo 9 y vemos ahí, hermanos, que hay un proceso real que inicia desde la conversión. ¿Por qué? Bueno, porque la restauración, cuando hablamos de fe, necesitamos entender que la fe es algo que restaura. La fe es algo que viene en plena consistencia con la restauración de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Usted le puede decir aquí al hermano que está a su lado, dígale, sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible, hermanos, y esto es un énfasis, un sobreénfasis en el cual nosotros tenemos que estar muy certeros de saber que es importante entenderlo así. Es imposible agradar a Dios. Si usted quiere agradar a Dios, la fe va a ser algo preciso. La restauración va a iniciar con la verdad. Siempre la restauración inicia con la verdad. La restauración no inicia en las circunstancias. La circunstancia suya puede ser cualquiera, pero la restauración va a iniciar con la verdad, porque la verdad está asida, está cimentada en esto que nosotros llamamos fe, convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que nosotros estamos esperando. Amén. En este texto me llamó poderosísimamente la atención porque vemos algunos diferentes hombres en el desarrollo de una fe que es primordial para ir por un camino de plenitud. La iglesia de Jesús, nosotros como iglesia, nosotros como creyentes, nosotros como esposos, como esposas, como solteros, como solteras, como grandes, pequeños, adultos, necesitamos comprender en todo su esplendor que la fe es algo con lo que nosotros debemos de caminar si queremos ir a la plenitud. Cuando hablamos de plenitud, hablamos de la exigencia o la invitación de Dios de ir a la madurez. Una iglesia madura, un matrimonio maduro, una familia madura, unos jóvenes maduros, unos adultos mayores maduros. Necesitamos madurar en la fe. La fe es algo que a nosotros nos va a sostener en el tiempo, hermanos, porque sin fe, dijimos, imposible es agradar al Señor. Ahora es primordial para ir por un camino de plenitud. Si usted quiere encontrarse en plenitud, usted debe encontrarse en una fe genuina, en una fe que se va desarrollando. ¿Cuánta fe tenemos nosotros? Una cosa es que todos tenemos fe. Amén. Todos tenemos una misma medida de fe. Pero ¿cuánta fe te asiste en medio de las circunstancias? Esta es la pregunta que usted y yo tenemos que contestarnos. No solamente de la existencia de Dios, sino de la fidelidad de Dios en los procesos. Ahí es donde nosotros tenemos que plantear y plantearnos y decir, ¿cuán maduro soy en la fe? ¿Cuán maduro tengo fe? ¿Cuál es la fe? ¿Mi fe es madura? ¿Mi fe está en plenitud? ¿Mi fe va por un camino de plenitud o mi fe se ha estancado? Hay algunos que renunciaron a la fe. No porque no tenían fe, es que renunciaron a estos. Hay algunos que se convierten en débiles en la fe. Pero nosotros tenemos hoy un llamado. En este texto a mí me llama la atención y vamos a capítulo 9 de Juan y lo primero que nosotros vamos a ver aquí es que debemos siempre de usar la medida de fe que Dios nos dio, hermanos.
hay que usar la medida de fe que Dios nos dio. Y cuando decimos que Dios nos dio una medida de fe, el número 1 realmente es el ciego y el punto número 2 son los discípulos. Vamos a ver a diferentes hombres que se desarrollan en este texto para que vean cómo la fe fue puesta y cómo la fe de estas personas varió aún a pesar del mismo evento. Es el mismo evento, es la misma situación, sin embargo, en medio de esto vemos un desarrollo de la fe de forma diferente. Veamos al ciego. Vean capítulo 9 de Juan, por favor. Juan capítulo 9, verso 1. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Noten esto. ¿Qué fue lo primero que Jesús vio? A un hombre que era ciego de nacimiento. Ya nosotros necesitamos inferir o interpretar que Jesús es el que se fija en el ciego. Que entonces este ciego, esta persona que estaba ahí, no es una persona que estaba buscando a Jesús. Esta persona no estaba buscando cómo llevar su problemática de ceguera para ser sanado. No, es Jesús el que lo ve. Es Jesús el que va pasando por ahí y vuelve a ver al ciego. Es Jesús el que toma y repara y para y se toma un momento para entender que hay una persona con una necesidad. Ese es nuestro Jesús. Y es Jesús el que le va a asistir. El ciego en este contexto y en este texto está representando, hermanos, básicamente aquellos que tampoco estuvimos buscando a Dios por algún tiempo, por mucho tiempo. No sé cuánto hace que usted llegó a los pies del Señor. Pero difícilmente nosotros estábamos buscando a Dios. Dios nos encontró y nos dio una medida de fe. Jesús ve a este ciego y le dice, y empieza a narrarse las personas que están ahí en el mismo evento con una fe que totalmente es distinta en criterios, en formas. Vean lo que pasa en el texto. En el verso 2 aparecen los discípulos. Los discípulos son otro grupo, otras personas que están en medio de este escenario. Y entonces dice, sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó para que éste haya nacido ciego, él o sus padres? Vean el verso 3, porque a mí es interesante la forma metodológica y práctica de Jesús de responder y de enseñar. Jesús respondió, no pecó él ni tampoco sus padres, más bien fue para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es decir, Jesús nunca les respondió. Nosotros a veces los creyentes creemos que porque tenemos tanta fe, Dios tiene que respondernos todo. Amén. ¿O no? Y Dios no le responde. Jesús no le responde a los discípulos. Le dice, no pecó ni este, ni quién pecó. No. Yo no les voy a decir, este no es el problema. El tema no es quién pecó, si pecó sus papás, si fue por él, si fue porque este muchacho vivió en una zona marginal. No. Él le dice, es para que el asunto está, para que se manifieste en él las obras de Dios. La fe entonces tiene como sustento que es para que se manifieste la gloria de Dios. La fe que a nosotros se nos dio es para que la gloria de Dios, la manifestación de Dios sea y las obras de Dios sean una realidad. Amén. Amén. ¿Cuántos tenemos fe? Amén. En usted y en mí se manifestarán las obras de Dios porque tenemos una medida de fe. Aparecen otros. Vamos después a ir entrándonos en otro poco de principios o de conceptos. Aparecen los vecinos. Vean el verso 8. Vean el verso 8 de este texto. Entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba a mendigar? Unos decían, sí, él es él. Otros decían, se le parece. Pero él decía, yo soy. Hermanos, es interesante cómo las personas pueden percibir algo que está pasando. Esto está pasando ahí. Ese ciego tenía muchos años de ser ciego.
estuve investigando un poco la parte de la historia, posiblemente un hombre de 40 años. Tenía mucho rato de estar ahí. Ahora a los vecinos resulta que ya no se les parece. Vea usted cómo es la cosa. El vecino dice, sí, ¿cierto que será? ¿Será que sí es cierto? Pero era el mismo hombre. Sin embargo, aquí vemos otro momento de las personas que están ahí, que no pueden y no logran colocar la gloria de Dios, las maravillas de Dios, la señal de Dios en los procesos de personas que sí cambian y son transformados por el poder de Dios. En el caso de este hombre, su vista. Otros grupos que estaban ahí, los fariseos. Vean el verso 13, hermanos. En el verso 13 de capítulo 9. El que había sido ciego fue llevado ante los fariseos. Cuando Jesús hizo lodo y abrió los ojos del ciego, era del día de reposo. También los fariseos volvieron a preguntarle cómo había recibido la vista y él les dijo, me puso lodo en los ojos, yo me lavé y ahora veo. Punto. Pero ahí está el grupo de los fariseos. Los fariseos están incrédulos ante esto. Los fariseos están diciendo, no, no es posible que alguien venga y sane, y menos de esa forma que pudiera ser inclusive antihigiénica. ¿Verdad? Ustedes saben que la parte de la saliva es una de las partes donde más gérmenes tenemos y más contaminaciones existen, ¿verdad? Por eso nos pusieron tapabocas y toda la cosa con la pandemia. Necesitamos entender entonces que los fariseos, estando ahí también en ese grupo, no entendieron ni entendían. Después están los padres, hermanos, es que oiga, este hombre, por eso, y vamos a ir viendo un poco de esto, cuando la fe a uno le asiste, los obstáculos se convierten en posibilidades en las cuales mi fe puede y va a crecer. Yo necesito crecer en fe. Este hombre nos da hoy un gran ejemplo de cómo crecer en fe. Vean el verso 20, el otro grupo. Sus padres le respondieron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Es decir, los papás dijeron, no, sí, es que sí era ciego. ¿Por qué hay tanto cuestionamiento? ¿Por qué hay tanta forma racional? Y aquí es donde nosotros vamos a ver también, hermanos, que los demás personajes que dan realce a esta figura, los discípulos preocupados por una especulación teológica extraña a la caridad. Estaban preocupados. Ellos estaban diciendo, ¿cómo? Es que es ciego, pero seguro es ciego por los papás. Es que los papás pareciera que no son de muy buen nombre aquí en este barrio. Eran unos pecadores, por eso nació ciego. Tenían los discípulos, estaban preocupados en una especulación teológica extraña a la caridad, porque la caridad es parte de que se puede y se debería de interpretar el primer momento de que alguien reciba algo novedoso o bueno. Ay, qué dicha que le regalaron eso. ¿Será que está traficando? Qué dicha que se convirtió al cristianismo. Qué raro, ¿será que tiene problemas con la esposa y ahora entonces está llegando a la iglesia a ver si se reconcilian? Cuidado. Es verdad eso para nosotros también en las cosas extrañas, en donde no entendemos la caridad, en donde no entendemos el favor de Dios y ponemos teología a una forma en la que Dios habla de amor, de gracia, porque la gracia y el amor son la fe en sustento de todo lo que acontece. Amén. Ahora, los vecinos expresaron curiosidad y admiración. Los fariseos, obcecados en una incredulidad, torcieron todos los hechos, hermanos, los fariseos, ¿verdad? Los padres tímidos evadiendo el conflicto. Y en el centro, el ciego firme, atrevido, valiente, fiel a la verdad. ¿Qué es la fe que a nosotros nos asiste? Al ciego le asiste una fe que es inclaudicable, una fe que le fue dada, una fe que no fue pedida, como usted y yo. Cuando llegamos a Cristo Jesús, usted y yo llegamos por cualquier otra cosa, por cualquier necesidad, en cualquiera que haya sido la circunstancia,
usted y yo recibimos de parte de Dios fe. Por eso la fe no es tuya. La fe fue dada. Una vez que es dada, debe ser cuidada. Una vez que la fe se nos ha sido dada, es una fe que tenemos que prolongarla, que tenemos que hacerla crecer. Y es un llamado urgente de la palabra del Señor para nosotros, que necesitamos crecer en la fe, hermanos. Necesitamos crecer en la fe. No podemos quedarnos solamente en aquello que se nos fue dado, sino que debemos de crecer en fe, confiados, creyendo, orando, estando apercibidos de lo que la Escritura a nosotros nos demanda en los imperativos de Dios, de orar, de adorar, de congregarnos, de dar de lo que Él nos da, porque la fe crece en esa forma. ¿Cuántos dicen amén a esto? No sean tímidos. Otro momento aparece en Juan capítulo 9, en los versos 17, 25 y 38. El ciego es el que ocupa el centro de la escena. Y vean qué interesante, porque cada vez que el ciego, que ya no es ciego, aparece, siempre hay un aspecto de fe que nosotros debemos de verlo. Amén. Estamos ahí. En el verso 17. Entonces volvieron a preguntarle al ciego: ¿tú qué opinas del que te abrió los ojos? Y él respondió: creo que es un profeta. Era la luz que tenía, ¿verdad? Yo creo que es un profeta porque me abrió los ojos. Cada vez que el ciego ocupa el centro de la escena, perdonen, está hablándonos a nosotros, hermanos, en un mensaje que yo lo veo aquí en el texto, es que nosotros seamos defensores de una fe que se nos ha sido dada genuina. ¿Quién hace por usted lo que hace? Él le dice: yo creo que es un profeta. Nosotros necesitamos saber quién es el que ha hecho una obra, que la empezó, decía doña Vivian, y la va a terminar. El que empezó en nosotros una buena obra, la va a concluir, hermanos. Tenemos que afianzarnos en nuestra fe, a pesar de las circunstancias, a pesar de las cosas que estamos siendo y que están pasando en medio de nuestra vida. Vean en el verso 25, otra vez, cuando aparece este hombre, siempre hay algo que el relato nos hace entender. El ciego respondió, pero él respondió: si es pecador, no lo sé. Lo que sí sé es que yo era ciego y ahora veo. Hermanos, qué hermoso, qué hermosa convicción en el milagro. Nosotros somos un milagro de Dios. Usted y yo no sé si usted, pero yo sí, andaba perdido en delitos y pecados. Yo andaba perdido, hermano. Y Él me rescató. Yo soy un milagro de Dios. Yo no quería a Dios. Seguro ustedes sí, porque ustedes, yo los veo desde aquí, tienen una cara de santos que Dios y Dios Padre. Pero yo no lo quería. Yo andaba perdido. Yo andaba en mis cosas. Yo estaba muy contento y muy feliz en mi vida. Hasta que Él me encontró botado, arruinado por la vida y en medio de delitos y muchísimos pecados más que todos los que ustedes han cometido. Ninguno me gana. Dios tuvo misericordia de mí. Dios me rescató, me dio una fe. Él se fijó en mí. Yo no lo andaba buscando. Yo me identifico con este ciego porque yo no andaba detrás de Jesús ni de Dios. Yo no andaba detrás de Él, pero Él me la dio. Él me dio esa fe. El ciego viene y le dice: bueno, yo no sé, la verdad es que yo antes andaba en delitos y pecados y ahora soy pastor. ¿Cómo la ven? Y más guapo, porque yo no era tan guapo. Ahora es que ya se fue al extremo el asunto. Hasta eso hace la fe, hermanos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ay, hermanos, ¿cómo cuesta sacarles ese amén? No, está bien. La verdad nos hará libres. En el verso 38, aparece también este hombre y dice, y le dijo, hablando Jesús, ¿verdad? Jesús le dijo: pues ya lo has visto, porque él ahí después de que fue curado lo andaba buscando. En el verso 38 él le dijo: creo, Señor. ¿Y qué hizo? Lo adoró. Hablando de fe, hablando de madurez de la fe, de crecer en fe, alguien con una fe madura es alguien que se convierte en un adorador en espíritu y en verdad. Es evidente. Este ciego no era un religioso, este ciego no iba a la sinagoga, este ciego no, la condición de ceguera
en el pueblo de Israel, en ese espacio, era un asunto de pecado. Vea que los discípulos le dijeron, fueron los papás de ellos, porque entonces en la sinagoga solo podían entrar aquellos que realmente estaban bien. Había otro patio para las mujeres y había otro momento para aquellos que tenían de estas dificultades, pero eran apartados. Ahí solo entraban los escribas y los fariseos, los que eran de la clase, de la casta religiosa más alta. Pero él no sabía de esto, pero ¿qué hace? Apenas lo ve, le adoró. Ay, hermano, es hermoso ver crecer la. Ok. En Juan capítulo 9, en el verso 7, ahora vemos, hermanos, cómo esta fe es probada. La fe será probada siempre, hermano. La prueba de Dios es para aprobarnos. La prueba de Dios no es para desecharnos. Lo podemos decir, digan, la fe, no, perdón, la prueba es para aprobarnos, no para desecharnos. ¿Cómo otra vez? A ver, 1, 2, 3, como un bonito coro. La, la prueba para desecharnos. Dios no nos prueba para desaprobarnos, Dios nos prueba para aprobarnos. La prueba es parte del tema de Dios en nuestra vida. Es una prueba, como yo lo he dicho aquí, como cuando usted va a la tienda a comprar el lapicero, usted primero lo ve y dice, uy, qué lindo ese lapicero. ¿Y qué es lo primero que usted hace? Pero para probarlo, pero usted va a probarlo no para decir, esto no sirve. No, primero usted le gusta, primero usted lo quiere y después lo prueba y dice, uy, qué rico escribe. Pero la prueba es para aprobar. Amén, hermanos. Igual es la prueba de la fe. Veamos en Juan 9:7. Veamos a este hombre. Cuando Jesús viene y hace la sanidad, porque Jesús dice, estas son las obras que yo tengo para hacer. Y es la manifestación de Jesús a través del milagro en ese día. Jesús le dice en el verso 4, mientras sea de día, estoy en capítulo 9 de Juan, verso 4, no nos vamos a mover de ese capítulo, mientras sea de día, nos es necesario hacer las obras del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras que estoy en el mundo, soy luz del mundo. Cada milagro de Jesús era un milagro que apuntaba a una realidad de un gran principio. Cuando este hombre recibe su sanidad en medio de la vista, Jesús está diciendo, yo soy la luz del mundo. Hermanos, hay mucha gente que cree que ve, pero está ciega. Y Jesús le dijo a los fariseos, ustedes son ciegos, guía de ciegos. No, pues nosotros vemos, le dice, nosotros sabemos de quiénes somos, nuestros padres sabrán. Y Jesús le dijo, no, si ustedes conocieran a Abraham, Abraham sí me conoció a mí. Alguien dice, ¿cómo Jesús conoció a Abraham? ¿Nunca se han preguntado eso? Bueno, en la parte de la teofanía, en las apariciones en el Antiguo Testamento, cuando Abraham viene y recibe esos ángeles, habla del ángel de Jehová, habla de Jesús en manifestación, en sombra, figura de lo que había de venir. Amén. Y este hombre verdaderamente sabía. Los fariseos son ciegos. Hay gente ciega, hermano. Hay gente que tiene mucho conocimiento, pero no ha visto a Jesús. Hay mucha gente que tiene mucho conocimiento, inclusive es religiosa, pero no entiende el principio de que Jesucristo es el Señor, de que la fe es una fe que apunta a una realidad no solo de existencia, sino principalmente de la fidelidad de Dios. Y cuando están en circunstancias, cuando están en adversidad, se retiran del cristianismo, se salen de la iglesia, se salen del cristianismo y se salen de toda la devoción a Dios, porque no han visto lo que Dios tiene para cada uno o para estas personas. Por eso es necesario afirmarnos y crecer en la fe. Este verso 7 nos prueba a nosotros. ¿Cómo Jesús lo prueba? Dice que Jesús en el verso 6, dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó el lodo en los ojos del ciego. Entonces le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue, se lavó y al volver ya veía. Hermanos, vean cómo la fe funciona y cómo la fe trasciende. Hay pasos de fe, hay momentos en los que yo tengo que moverme por orden de Dios, por la orden de la palabra, por el orden del Espíritu Santo, a que me pueda mover. Yo no sé si ustedes se preguntan esto, pero yo me lo pregunto porque yo soy muy ahí. Digo, Señor,
¿Para qué escupir lodo en ahí? Ponerle al pobre hombre. Mano, ustedes se han metido una basurita en el ojo. Entonces, nada más imagínense un poco el lodo en los dos ojos. ¿Cómo cree usted que funcionó? No se preguntan eso. Hermanos, pregúntense en eso, porque eso nos lleva a revelación también. ¿Por qué Jesús hizo eso? Usted es ciego. Bueno, ve allá. Ese es el poder que venía del Padre, y Jesús dijo, estas son las obras que él ha dicho, pero Jesús tenía un plan, tenía propósito, porque nosotros, hermanos, somos participantes activos en la obra de Dios. ¿Cómo? Digámoslo, somos participantes activos en la obra de Dios. Otra vez, somos participantes activos en la obra de Dios. Sí, hermanos, usted tiene una participación y yo la tengo. Sí, usted tiene que hacer su esfuerzo, su mejor esfuerzo. Usted hace lo posible porque lo imposible lo hace Dios. Usted hace lo posible porque lo imposible lo hace Dios. Este hombre tenía que hacer lo posible. Este hombre tenía que ir hasta el río, tenía que ir a lavarse esa cara, tenía que ir a ponerse agua para poder establecer algo que el Señor le había dado. Porque aquí es donde aparece el principio de la fe que cabalga, el principio de la fe que crece, tiene que ver con obediencia. ¿Cómo? El principio de la fe que crece tiene que ver con obediencia. ¿Qué le ha dicho Jesús últimamente? Adóreme, congréguese, estudie la palabra, siga orando, siga confiando, siga creyendo. No, vaya para allá. No, vamos a cambiarle de trabajito, va para el otro lado. No, usted va a irse para allá. ¿Cuántos somos obedientes? Queremos que nuestra fe crezca, pero nosotros no queremos hacer la parte que a nosotros nos corresponde. Ay, señores, que qué difícil. ¿Aló? Ajá. ¿Aló? Señor, qué duro, es que qué duro, Señor, pero ¿por qué no me puede bendecir aquí? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Señor, ¿qué le cuesta? Si no es nada, es aquí, mire, lo mismo aquí que allá. Y el Señor dice, no es lo mismo aquí y allá. Usted tiene que pasar, porque aunque andemos en el valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, porque su vara y su callado nos infunden aliento. Cuando el Señor dice que hay que ir, hay que ir. Cuando el Señor dice que hay que estar, hay que estar. Cuando el Señor dice que hay que adorar, hay que adorar. Cuando el Señor dice que hay que dar, hermanos. Y ya Él dijo todo eso. Y a veces nosotros no lo hacemos. Pues, ¿por qué tengo que ir a la iglesia? ¿Qué le cuesta al Señor aquí en mi cama? Con ese frío. ¿Y a él no le cuesta nada hablarme? El Señor dice, no, va para la iglesia. No, hombre, Señor, si usted aquí, yo soy de tal fe que aquí en la cama, arrullado con mi almohada, tú me hablarás. Y el Señor dice, vaya a la iglesia. No deje de congregarse, no deje de estudiar la Biblia, hermano. ¿Sabe dónde está la revelación? La revelación no cae solo del cielo, se encuentra de rodillas, se encuentra en la palabra. Si usted y yo no estudiamos la Biblia, si usted y yo no nos aplicamos a la palabra, si usted y yo no oramos, si usted y yo no conseguimos buscar intimidad con Dios, usted seguirá siendo una persona oyente y a veces ciega, porque tiene que ver a través de lo que otros le dicen y no es su convicción, no es su revelación. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Para este año estamos deseosísimos de poder implementar una escuela dominical antes de las 10 de la mañana para poder ver cómo estudiar la Biblia, textos y esperamos invitarles y poder tener otros hermanos que puedan participar con nosotros a que nos enseñen también en un espacio ahí en escuela dominical para adultos, y vamos a tener más noticias de eso. Para poder aprender, estudiar la Biblia, cómo interpretar un texto. Esas son cosas importantes, hermanos. Y tal vez usted esté interesado y solo tiene que venir como una media horilla antes. Que eso no es nada para usted. ¿O sí? Es que algunos pelean por los 5 minutos después de que el despertador suena. ¿Ustedes han visto eso? El despertador somos mañosos, ¿verdad? El despertador suena y entonces suena, lo apaga, dice, tengo 5 minutos. Y yo digo, ¿qué lógica tiene eso? ¿Por qué no lo pongo a la hora y me levanto? No, es para saber que qué rico, tengo 5 minutos más. Y a algunos se les pasa
El otro día mi hija dice, ay, pa, ¿no ve que me puse el despertador? Estaba muy cansada, lo apagué y me dormí. Le digo, claro, porque usted dice, me quedan tantos minutos y usted una vez que usted cierre esos ojos y se duerme un poquito, puede ser horas, ¿cierto? Bueno, a mí me pasa, yo me acuesto y ya me despierto. Digo, uy, todo lo que pasó. Bueno, vamos a ver. La fe probada. Él fue hasta el estanque y se devolvió. Ahora, veamos Juan capítulo 9, verso 8 y 9. Él tuvo que levantar la voz y decir, yo soy. La fe que crece, una fe creciente, una fe que está ahí, una fe que yo sé que ha pasado en mi vida, una fe a la que yo le estoy creyendo al Señor, que es la fe creciente, es una fe que hace que yo levante la voz. Veamos 9, 8 y 9. Entonces, recuerden, él viene ya del río, ¿verdad? Del estanque de Siloé. Entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba a mendigar? ¿Qué me come esa palabra, hermano? A mendigar. A mendigar. Que es en Santa Bárbara decimos mendigar. Ok. A mendigar. Verso 9. Unos decían, sí es él. Otros decían, se le parece. Pero él decía, yo soy. Hermanos, qué conflicto. ¿Qué dijo él? Yo soy, hermanos, vean qué fuerte es el tema de lo que es la parte social y la sociedad. Nuestra sociedad a nosotros nos impulsa y nos critica y nos señala, muy panderetas, no, eso no es cierto, no, en las iglesias, no, hombre, que estos cristianos, no, que creen que son lo mejor, no, que dicen que sí, los pastores lo único que hacen es robarse la plata. No, que es que eso lo único que hacen es pedir. ¿Verdad? Tenemos una sociedad que tenemos que levantar la voz en fe y decir, no, a ver, yo soy cristiano evangélico, yo sé a dónde me congrego, yo sé a dónde Dios me llevó. Me llevó a una iglesia que no tiene toda la verdad, pero la busca. Me llevó a una iglesia donde el pastor todavía sigue creciendo y le falta un montón. Es un pecador perdonado por la sangre del Cordero, pero ahí va luchándola y, ¿verdad? Ya tenemos 30 años de estar por aquí, gracias a Dios. Septiembre cumplimos 30 años, gracias a Dios. Pero tenemos que defender y levantar la voz, decir, no, yo soy cristiano evangélico, yo soy hijo de Dios. Sí, seguro hay mucha gente dentro de las iglesias del Señor que tienen muchas formas. Sí, seguro los pastores fallamos de muchas maneras. Sí, seguro los pastores de muchas otras formas podrían ser atrevidos y coger de lo que no es. Sí, seguro muchos pastores o algunas iglesias hacen cosas indebidas con las ofrendas, los diezmos, o hay manipulación en esto. Sí, posiblemente sí lo hay, como lo hay en todo lado. Pero yo tengo que levantar una voz de seguridad y de convicción. Yo soy hijo de Dios. Él me rescató. Yo tengo fe en Jesús. Este ciego nos dice a nosotros que Él es el que levanta la voz en medio de todos los vecinos que descaradamente ya no lo conocían. ¿No oye lo que le dicen? Hermanos, había puesto a prueba la palabra Jesús haciéndolo que fuera hasta el estanque. Él cree por el testimonio ajeno, nunca podrá sentirse él. Él sabía que Jesús era. Hermanos, todo creyente debiéramos de contestar como este hombre. Todo creyente debiéramos estar convencidos. Somos hijos de Dios. Somos llamados a ser santos. Sí, la santidad es un proceso en el cual vamos caminando. No lo hemos logrado aún todo, pero vamos camino hacia allá. Hemos sido justificados por la fe en Cristo Jesús. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Somos una nueva criatura. Somos nación santa, linaje escogido, real sacerdocio. Amén. Hermanos, la iglesia necesita levantarse en el poder del Espíritu Santo y en la fe que se nos fue dada una vez a los santos. Tenemos que decir como este hombre, la voz. No, él les dice, yo soy. ¿Qué les pasa? ¿Cómo? Ahora ya no me conocen ni los vecinos. No, yo soy. Yo soy. Dios quiera que nuestros vecinos despierten a la realidad y puedan decir, es que sí, qué vacilón, de ya este diciembre usted ya no tomó y no sacó el revólver y disparó, sino que ahora está orando y cantándole salmos al Señor. Sí, yo soy, que ya me convertí, hermano. Ya me convertí, vecino.
De ahí, pero la fiesta que usted siempre hacía, no, es que ya me convertí. Yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios. Este texto a nosotros nos deja en esa forma, diciendo este hombre yo soy. No tardan las circunstancias en demandar el testimonio del que quiere caminar hasta la plenitud. Ahora son los vecinos diciéndole, no, se parece, dice, qué bárbaro los vecinos. No es este el que yo doy gracias a Dios por mis vecinos. Porque es que la vecina mía es la hermana. Gracias, hermana. Tenía que decirlo, ¿ah? Él les decía, hermanos, las circunstancias no van a tardar. Hermanos, el ciego no sabía mucho, pero sabía bien algo. El ciego sabía una cosa. Y eso es lo que nosotros necesitamos saber. Una cosa, véanlo ahí. Unos decían si es él, otros decían se le parece, pero él decía, yo soy. ¿Quién es usted? ¿Usted sabe quién es usted? ¿Quién soy? ¿Quién dice que soy? ¿Se acuerdan cuando Jesús preguntó esto a los discípulos? ¿Quién dice la gente que soy yo? Ah, unos aquí, unos allá. ¿Y ustedes quiénes dicen que son? Que soy yo. Y Pedro dice, ah, tú eres el Hijo del Dios viviente. Gloria a Dios. ¿Qué dice la gente de usted? ¿Qué dice la gente de mí, hermano? Si usted quiere saber qué dice la gente de usted, pregúntele al más cercano, a su esposa, a su esposo, a sus hijos. ¿Quién soy yo? Y ahí tendremos una respuesta. Este hombre estaba convencido. El ciego no sabía mucho, pero sabía bien algo. Una cosa, no pretendía saber más y dijo lo que sabía, lo que Jesús había hecho por él. Semejante testimonio, hermano, se demanda de cada creyente. Cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios en tu vida. Es necesario ir a la evangelización y al evangelismo cara a cara, persona a persona. Dicho sea paso, anuncio desde ya, en el mes de marzo tendremos el festival de Luis Palau. Estamos confiados y creyendo, haciendo un trabajo desde toda la pastoral costarricense evangélica para reunir en la sabana por lo menos a 2,5 millones de personas con el festival Luis Palau. Amén. Vamos a evangelizar, vamos a clamar al Señor y ustedes van a tener noticias más adelante también de esto, para involucrarnos en la oración, para involucrarnos en tantas cosas que estamos haciendo desde la Federación Alianza Evangélica Costarricense y desde la Pastoral Costarricense. Amén. ¿Cuántos le vamos a creer al Señor por una Costa Rica convencida de que Jesucristo es el Señor? El Festival Luis Palau desde los 80 no se ha vuelto a hacer y vamos a volver a tenerlo. Hemos tenido ya casi vamos a 1 año y resto de planeación. Amén. Veamos, ese reloj. Hay una tensión que siempre aparece, hermanos. Veamos versos 10, 11, 13 y 17. Vean qué tremendo. Porque este hombre, como nosotros, debemos de mantenernos en la fe a través de la tensión. ¿Estamos ahí? ¿Me están siguiendo? Amén, dígame, amén. Y le dijeron, verso 10, y le dijeron, ¿y cómo es que se te han abierto los ojos? Verso 11, él le respondió, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y yo fui, me lavé y recibí la vista. Vean el verso 13. El que había sido ciego fue llevado ante los fariseos. Cuando Jesús hizo lodo y le abrió los ojos, al ciego era de día de reposo. También los fariseos volvieron a preguntarle cómo había recibido la vista y él les dijo, me puso lodo en los ojos y yo me lavé, ahora veo. Verso 16, algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Y otros decían, ¿cómo puede un pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces, verso 17, volvieron a preguntarle al ciego, ¿tú qué opinas del que te abrió los ojos? Y él respondió, creo que es un profeta. Este hombre, hermanos, en la tensión se mantuvo ante la oposición. La fe
debe resistir, hermanos, los embates del mundo, los embates de lo que está pasando hoy, hermanos, en tanta violencia, en tanto desazón, en tantas cosas que el mundo está trayendo, hermanos, en tanta herejía, en tanta falsa profecía, en tanto que está pasando, hermanos. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que nos mantengamos firmes en la fe. Pero esto de mantenernos firmes en la fe inicia con que usted sea un hombre, una mujer, una familia de oración, una familia que adora al Señor, una familia que estudia la palabra, hermanos, que realmente se mete en las escrituras, una persona que entiende los imperativos de Dios y los trabaja y los promueve y los cumple en obediencia a Dios. Amén, hermanos. Él mantuvo su posición, a pesar de la oposición se mantuvo. Si decido, hermanos, por fe, por la fe, hasta la oposición sirve. Entonces la oposición no es un problema. La oposición sirve cuando mi fe viene a ser probada. A usted no le han dicho, ¿de dónde está su Dios? Vea, sí, que es cristiano y vea cómo está peor que todos. Y a veces, sí es cierto, vea ese otro. Y está mejor. Y tiene aquí, y tiene en carro, y tiene lo otro. Cuidado, hermanos. No, Dios es fiel. Él no nos ha dejado. Y Dios siempre responde porque Él es Dios bueno, lleno de gracia y de favor. Si decido por la fe, hasta la oposición sirve. Amén. Amén. Quiero que leamos eso juntos y que lo aprendamos, hermanos. Amén. Al contar 3 lo leemos juntos. 1, 2, 3. Aprende a ver lo invisible y te convertirás en invencible. Frase 2023. Otra vez, ¿cómo? Aprende a ver lo invisible y te convertirás en invencible. Porque la fe es eso, hermanos, aprender a ver lo invisible de Dios. Lo que Dios promete, Él cumple. Lo que Dios está prometiendo, Él lo hará. Amén. Amén. ¿Se lo aprendieron? Es que alguien lo estaba anotando, qué pena, perdón. Les quitamos las mesitas, hermanos, ¿vieron? Muy incómodo. Bueno, aprende a ver lo invisible y te convertirás en invencible. Amén. Él se mantuvo en esa oposición. Vamos a ir, no me va a alcanzar el tiempo y no quiero correr con esto. Porque hay más del ciego aquí, hay más de lo que Él está diciéndonos y cómo la fe tiene que ir creciendo. Voy a tratar de resumir algo y la próxima vez, en la 4ª entrega, seguimos con esto más un agregado de algo más con respecto a la fe, crecer en fe. Pero resumamos algunas cosas que son importantes y vamos cerrando este servicio esta mañana dándole gracias a Dios por una hermosa alabanza. Gracias al grupo de alabanza, gracias a la semillita, gracias a todo lo que hemos hecho hoy porque lo hacemos para la gloria del Señor. Nosotros necesitamos entonces comprender, hermanos, que el camino de la plenitud inicia en esa verdad de la fe que se me fue dada. Usted y yo no fue que tenemos mucha fe y por eso creemos en Dios. Ese no es el tema. El punto no es así. Doctrinalmente, teológicamente es que yo fui aceptado por Dios en salvación y me dio una fe que es la que me asiste para caminar a toda la verdad. Por eso es una fe que es inclaudicable. Ahora, soy un participante ¿cómo? Activo. ¿Un participante qué? Activo. Yo requiero y necesito ser parte de todo este evento precioso de lo que Dios quiere que yo sea. Las obras de Dios que fueron y serán manifiestas y que fueron hechas desde antes del tiempo para que sean hechas por nosotros. Aquí dice la Escritura, los que van y siguen mi nombre, en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre harán sanidades, en mi nombre hará prodigios, señales y milagros. Amén. Ese es nuestro Dios. Por la fe
que se me fue dada una vez. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces tenemos que aprender a ver cómo este ciego defendió, a pesar de las circunstancias, a pesar de que aún sus propios vecinos no le reconocían, él levantó una voz y dijo, yo soy ese ciego, yo soy el que no veía y este hombre me sanó, este hombre me sanó. Este hombre es un hombre de Dios porque este hombre fue el que me dio esa fe y me dio la certeza y la convicción de que ahora veo y yo puedo ver porque él fue el que me sanó. Amén. Esta es la fe que vence al mundo. Tenemos que ir al crecimiento de la fe, hermanos, porque y aprender que es esta fe y ver lo invisible, creer lo increíble, porque realmente eso es fe. Fe es ver lo invisible, creer lo increíble y recibir lo imposible. Amén. Fe en Dios, no fe en cosas. No es fe en fe, hermanos. No. Uy, ese carro va a ser mío. Sí. Creo que era el de Don Ronnie, el de hermanos. No creo que me lo dan, pero no es fe en fe, hermanos. No es super fe. Es fe en Dios. Es fe en creer que Dios es suficiente para. Amén. Amén. ¿Cuántos decimos amén? Nos ponemos en pie y oramos y terminamos este tiempo. Padre, te queremos bendecir en esta mañana, dándote gracias por todos y cada uno de los que hoy estamos aquí, por todos y cada uno de los que están congregados aquí también a través de esta plataforma en Facebook Live. Y te damos gracias, Señor. Queremos seguir aprendiendo, queremos seguir disfrutando, Señor, de la palabra. Tu palabra es verdad. Enséñanos a caminar, Señor, en esa fe que se nos fue dada una vez a los santos. Enséñanos, Señor, con certidumbre a ser personas mansas y humildes de corazón, a ser estudiosos de la palabra, a ser personas practicantes de lo que tú nos estás llamando a que seamos practicantes. Te bendecimos y damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.